El legado de Luis Barragán yo creo que se inscribe en un conjunto de grandes artistas que le dieron una identidad al México del siglo XX. No todo debe de funcionar y ya. También la arquitectura se siente, se vive, te emociona. Por eso es muy difícil que la arquitectura alcance este nivel de arte. A eso se refería Barragán, que este tipo de nostalgia es lo que le daba belleza al espacio, esta emoción de estos recuerdos. Me dice Martín, mi hijo, papá, es que vivimos no solo en una casa de Barragán, la más bella, sino es una de las casas del mundo, dice, de las casas más hermosas que hay en el mundo. Para mí, respondiendo a tu pregunta, el legado de Barragán se llama serenidad. Es que con los años el legado de Barragán, su imagen, su prestigio ha seguido creciendo. Luis Barragán es el arquitecto mexicano más importante que ha habido en todos los tiempos. ¿Conoces la fuente esa larga? Bueno, con el muro blanco y el otro muro azul, que es una obra de arte que la ves y no sabes ni por dónde comenzó, ¿no? El interés que esto despierta, ha despertado y seguirá despertando en muchos arquitectos de todo el mundo que casi vienen un peregrinaje a México a ver la obra. Luis Barragán, todas las ventanas dan al cielo. Hay arquitectos que construyen espacios y hay arquitectos que con el espacio construyen una atmósfera. Estos últimos son muy pocos y uno de ellos fue el arquitecto mexicano Luis Barragán. Su destino es un arco que fue del campo a la ciudad. Nació en Guadalajara, Jalisco en 1902 y murió en la Ciudad de México en 1988. Fue un hombre elegante y refinado, amante de la buena vida, pero con un espíritu cuyo refugio eran la luz y el silencio. Sus muros, sus jardines, sus ventanas son el testamento de este artista, el único mexicano ganador del premio Pritzker. Su obra no es un anillo de brillante, sino un diamante, pura, pristina y resistente al tiempo y a las ocurrencias. Su legado no son cenizas, sino arquitectura. Los jardines de la memoria. Se refería a los jardines como una arquitectura sin techos. Considera los jardines como si fueran estancias abiertas en la casa, no jardines, como la noción que tenemos generalmente de lo que son los jardines. Hoy se habla de esa saturación de jardines de Barragán que a mí me parece uno de los grandes errores en relación a Barragán y en relación a su propia casa, que hoy el jardín está brutalmente saturado, siendo que él varias veces se refirió al cielo como su principal fuente de inspiración. Y hoy en el jardín de su casa no se ve el cielo, en el jardín de esta casa no se veía el cielo. No que esté mal tener una selva, pero había que regresar a lo que Barragán quiso.
recurrimos a una serie de fotos y películas y álbumes de actividad social de los primeros 10 años de esta casa, ¿no? Cuadro por cuadro, y cada que encontrábamos una escena del jardín había que investigarla perfectamente bien para saber cómo había sido el jardín en 1955, en 1957, en los 15 años de una de las hijas, etcétera, ¿no? Entonces sí fue un proceso fantástico. ¿Estuviste viendo imágenes, fotografías de las pachangas que había? Claro, yo desafortunadamente no tuve tanto tiempo como hubiera querido para aventarme la película completa del bautizo, los 15 años o la boda, pero sí te digo, hubo este equipo de ahora amigos que se dedicaron a ver a detalle las películas para encontrar cómo había sido el jardín, cómo había sido la ventana, y tratar de dilucidar detalles a través de esa información que era social, ¿no? Ese énfasis en Luis Barragán como jardinista, pues es un enfoque que es interesante, pero que finalmente mutila una personalidad que realmente supo abrazar la arquitectura en toda su complejidad. Me siento profundamente conmovido por la gentileza con que se me ha recibido y por su amable presencia en este acto tan significativo para mí. Quisiera poder expresar con palabras adecuadas la gratitud que siento por haber sido elegido para recibir este honroso premio instituido por la familia Pritzker. Lamentablemente, no conozco el idioma inglés lo suficiente para poder transmitir con claridad el discurso que he preparado para ustedes. Mi querido amigo el doctor Edmundo O'Gorman me hará el favor de leerlo. Underlying all that I have achieved, such as it is, are the memories of my father's ranch, where I spent my childhood and adolescence. In my work, I have always strived to adapt to the needs of modern living the magic of those remote, nostalgic years. Según yo, Barragán habla de algunas cosas en el famoso el discurso del premio Pritzker, que todo mundo ha revisado, y él ahí se refiere a una serie de sitios o personas que fueron influyentes en él. Y es cierto, está Mazamitla, o por lo pronto Los Poblados y la hacienda de sus padres en Jalisco. I will take advantage of this opportunity to pay homage to a very dear friend who, through his infallible aesthetic taste, taught us the difficult art of seeing with innocence. I refer to the Mexican painter Jesús Chucho, for those who knew him, Jesús Reyes Ferreira. Está su amigo Chucho Reyes Ferreira y está también en este discurso Ferdinand Bach, un curiosísimo personaje europeo, escritor, dibujante y paisajista, podemos decir hoy en día. En aquellas épocas se decía jardinero, alguien que diseñaba jardines. In a beautiful garden, the majesty of nature is ever present, but nature reduced to human proportions and thus transformed into the most efficient haven against the aggressiveness of contemporary life. Ferdinand Bach taught us that the soul of gardens shelters the greatest sum of serenity at man's disposal, and it is to him that I am indebted for my longing to create a perfect garden. Aquí creo yo que Luis Barragán lo que quería era hacer un jardín porque ya traía en mente muchas ideas durante más de 10 años desde que vio los jardines de Ferdinand Bach en el año 25, 26. Entonces aquí tuvo él la oportunidad
de recrear su primer jardín, como él lo dice, en el año 1941. No me vayan a destruir esta jacaranda porque voy a girar la obra alrededor de esta jacaranda. Porque este va a ser el verde de esta casa. Yo no pinto verdes, este va a ser el jardín de esta casa. Déjenmelo, yo me voy a encargar de volverla a cuidar, a vitaminarla y toda la cosa. Total que la jacaranda llegó a ser una cosa espléndida, maravillosa, que llegaba con los vecinos de atrás, del lado derecho, del lado izquierdo, hasta la calle llegaban las puntas del árbol. El cielo, finalmente. Por ahí leí alguna vez que el cielo era su máxima inspiración y del cielo viene la luz, ¿no? Y su maestría, yo creo que lo que más llegó a dominar Barragán, entre muchas otras cosas, fue la luz. Gran ventanal que también ha sido reproducido miles de veces en revistas, en artículos, en películas y todo lo demás, que pues, establece esta relación entre el interior y el exterior, que es parte fundamental de su obra. Jardines que son casas y casas que son jardines. Aquí normalmente, siempre que salgo me quedo así como estoy, porque puedo ver todo eso. Justamente los planos, las secuencias de verdes hacia atrás. También te das cuenta que estás contenido en una ciudad, pero aún así se siente el oasis que la casa te da. Yo creo que lo primero es que es un gran privilegio. Podríamos mencionar placer, pero prefiero hablar de privilegio. Creo que es mucho más un privilegio que un placer, ¿no? Un privilegio que te acerca a la plenitud, a la felicidad. Barragán se entusiasmó tanto que a la segunda paga nos dice él, a mí déjenme el último, porque ya él le agarró un juego a esto, un entretenimiento, y porque también nos dijo, me dejan hacer lo que todavía traigo en mi cabeza, arquitecto. Y Pancho le dice, usted haga lo que quiera, nosotros respondemos con todo. Venía a todas horas, decidía un color, decidía una ventana, viéndola no solo a las 7 de la mañana o al amanecer, al mediodía, en el cenito, al atardecer o anochecer, sino hacía eso mismo en las 2 estaciones prevalecientes que hay en México, para decidir personal y emotivamente qué color usar o qué tamaño darle finalmente a la ventana. Brincábamos solos, no lo podíamos creer, pero él además tenía dudas de que no le fuéramos a pagar. Le había comentado a Emilio, pues estábamos muy jóvenes. Dudaba de la paga, pero Emilio le dijo, arquitecto, pero si te la están pidiendo, yo creo que te la pueden pagar. Efectivamente, y ahí fue cuando accedió. Y en ese tiempo, pues nuestra agencia, estábamos viviendo la época dorada de una agencia de publicidad. También hay una relación muy importante con Joseph Albers, miembro de la Bauhaus, el gran teórico del color. Eran muy amigos, Joseph Albers le regala un cuadro, hay una carta de Barragán dándole las gracias a Albers por ese cuadro. También conoció muy bien en la casa o departamento de Orozco en Nueva York, no solo a Orozco, sino a Frederick Kiesler, un muy interesante arquitecto. En fin, hay muchas otras influencias en su vida que son realmente muy importantes para entender este primer ingreso de Barragán a una modernidad, a un movimiento moderno pleno, como son muchos de los edificios y casas en la colonia Cuauhtémoc y en la Hipódromo Condesa, como después
la modernidad de una obra que es al mismo tiempo regionalista, podemos decir. En esta última se inicia, por un lado, con todos estos jardines del Pedregal y mucho de esto, y por otro lado, como obras, está su casa, una casa en el Pedregal, que es la casa para la familia Prieto López, una en San Ángel, en Chimalistac, que es la casa para la familia Gálvez, y más o menos en esa época la capilla para las capuchinas sacramentarias, una capilla en Guadalajara, en el fraccionamiento Jardines del Bosque, y dos casas un poco más tardías, que son la Casa Gilardi y la Casa de Bárbara Meyer. Una en Tacubaya, la otra en Bosques de las Lomas, y el trabajo con Matías Geritz en las torres de satélite y finalmente la Torre del Comercio en Monterrey. Barragán la entrega en diciembre del 51 y a mí se me hacía muy raro que no la habita la familia hasta marzo del 52. Y hoy me entero que Barragán pidió 3 meses. Su único pago por este proyecto fue poderla habitar 3 meses una vez terminada. Entonces, Barragán la habita 3 meses, la entrega y la familia se muda en marzo de 1952 y ese es el estado en el que la casa está actualmente. No, yo creo que jamás hubiera Luis salido de su casa ni de su almohada, ni para nada. Yo creo que ahí son indisociables. ¿Por qué? Porque el color sobre todo viene de Chucho Reyes. Hay que ver las primeras obras de Jalisco, no son casi monocromáticas, no hay aplicación de color. El color lo empieza a aplicar él con la relación con Chucho Reyes. Chucho Reyes era un hombre fantástico, elocuente, y Barragán, si algo tuvo también, es esa capacidad de absorber el talento de las personas con las que se rodeaba. O sea, hay muchas versiones y opiniones sobre, decían, no, es que eso se lo copió a Max Cheto, eso se lo copió a Chucho Reyes, eso lo extrajo de las reflexiones de O'Gorman o de Geritz, de las plantaciones de Geritz. Sí, sin duda, cada uno de ellos eran los personajes, todos, ¿no? O sea, el doctor Atl, Max Cheto, Chucho Reyes, Edmundo O'Gorman. Los pintores de Chucho Reyes son los que les aprendí a hacer el tono. Hay que irle jugando con la pintura. Es todo un proceso, es mucha maniobra para ir exactamente, que no se pase ni que nos falte, que sea el tono bien. Pedregal, el fraccionamiento, es una creación, es una idea, un desarrollo del propio Luis Barragán cuando termina su primera etapa de retiro de 10 años de dejar de hacer arquitectura. Compra un predio aquí muy cerca para vivir al aire libre, para venir de Tacubaya a pasar tiempo aquí a estos jardines, y es aquí donde vislumbra hacer en lo que era un serpentario, en lo que había sido una cárcel a cielo abierto, el que fue el fraccionamiento más importante de América, ¿no? Por aquí pasaron los grandes arquitectos a investigar, a ver, a aprender de este gran desarrollo que tristemente a partir de los 80s comienza su deterioro, comienza a perderse. Nuestros hijos, pues aquí crecieron, bajaban y subían como Hugo, Paco y Luis las escaleras, ya ves que no hay barandales, y nosotros ni cuando nos pasaban las copas nos caímos, y hasta ahorita un solo accidente no ha habido aquí en la casa. Se nos han caído gentes en la alberca porque luego creen que es cristal o espejo de agua, pero pues no, es alberca.
Mis hijos hacen muy buenas fiestas. Nosotros cuando teníamos la agencia, Pancho y yo hacíamos unos reventones de aquellos maravillosos y la casa no le pasaba nada absolutamente. Entonces yo a mis hijos les digo, hagan sus fiestas, hagan sus reventones, vívanla, porque el tiempo se va y no vuelve. Absolutamente no es un templo. Una vecina un día me para ahí y me dice, ¿qué? ¿Hay bacanales ahí adentro? ¿Qué? Me dice, no, ningún bacanal. Le digo, son las fiestas nuestras y ahora la fiesta de mis hijos. Algo interesante de este espacio es justamente tu tono monástico que tiene o espiritual, pero a la vez es el espacio que te lleva al área social, al área de fiesta. Entonces es muy interesante esa contradicción en el sentido del espacio. Lo interesante del patio es cómo te contiene, cómo te aísla de la ciudad, de todo ese ruido y de toda esa contaminación visual o agresividad, y cómo te enmarca el cielo. Justamente es una toma que nunca se había hecho. Es muy interesante porque esta es la vista principal del cuarto principal. Y esto es lo que uno ve cuando despierta. La intención es mostrar la casa como casa, no como un museo, no como se muestra en las facultades o en las revistas o libros de arquitectura, sino es justamente todo lo contrario. Barragán diseñó una casa para ser habitada, no para ser famosa ni para ser publicada. Va a ser un laboratorio de arquitectura que siempre lo va a ir cambiando. Cuando nos preguntan cuánto tiempo le llevó construirlo, toda su vida. Si nosotros revisamos planos originales, esta casa ya no coincide con eso, porque siempre la fue renovando, agregando, quitando muros, nuevos colores, etc. Los espacios como un juego de luz. Dentro de esa gran sencillez, dentro de esos planteamientos fundamentalmente ortogonales, de ángulos rectos y cúbicos, logró una espacialidad de una gran contención. Yo creo que más que espacios construyó atmósferas. Si uno ve un plano de una edificación de Barragán, parecen ser muy simples, muy elementales, pero es la volumetría y el ambiente lo que genera. Por eso que es más allá de lo construido. Su aporte es cómo construye una atmósfera. Uno entra en la capilla de las Capuchinas Sacramentarias en Tlalpan y realmente lo que uno percibe en ese espacio es un ambiente totalmente místico, independientemente de que uno sea creyente o no, ¿no? Igual sucede con su casa. Logró que penetrara el silencio, la paz, una serie de valores que no son materiales, son inmateriales. Entonces el valor máximo de Barragán es la inmaterialidad. Yo ya no describiría más sus formas ya están muy analizadas y contempladas y mal copiadas por algunos otros autores, ¿no? Sino es ese ámbito, que es algo muy subjetivo, por eso entra en el campo de la poesía, por eso hay una interpretación poética, pero esa es una arquitectura que rebasa lo material. Estos valores esenciales que él aprendió de su infancia en Jalisco, de sus viajes al norte de África, de muchos otros lados, donde recuperó buena parte de esta esencia de la arquitectura vernácula, que mucho tiene que ver con la paz, con la serenidad, con la tranquilidad, con el reposo. Urbanizar con caballos. Luis Barragán tuvo desde muy temprano un amor a los caballos que le duró toda la vida. Baste decir que creo que murió con 14 fracturas acumuladas a través de su vida por causa de caídas del caballo.
pocos habitantes hoy podrían tener tiempo libre para sacar sus caballos de sus casas y llevar a pastar o a caminar o a beber agua en ese espacio público, que es maravilloso. Reproducía un esquema todavía un poco rural o campirano de sus orígenes, llevado a una ciudad que ya no tenía esa dinámica. Las Arboledas están muy cerca de Barrientos, ¿no? Es una zona industrial. Desarrolla el Pedregal de San Ángel junto con Jorge Alberto Bustamante, un desarrollador, pero tiene una idea de planificación ahí del Pedregal de San Ángel y las Arboledas más tarde también, ¿no? Y Lomas Verdes, o sea, participa con diferentes actores en desarrollos de infraestructura urbana con criterios muy a su estilo, con este romanticismo que lo caracterizaba, con la relación con el paisaje, esta idea romántica del paisaje, donde las casas aisladas, un poco también la influencia de Wright, no en su arquitectura, pero sí sus principios de las ciudades jardín, ¿no? De tener envueltas las construcciones de elementos vegetales, y que se da en los tres casos: Pedregal, Lomas Verdes, los nombres lo dicen, y las Arboledas. Siempre está la naturaleza, el Pedregal, la piedra, ¿no? Lomas Verdes, el elemento vegetal, y las Arboledas, los árboles. El cómo se comercializó, por ejemplo, la zona del Pedregal que hizo Barragán, es una materia importantísima del trabajo de Barragán. Y entonces el que tengamos una estructura que está tratando de proteger la imagen de Barragán y no presentarlo como, por ejemplo, como un comerciante, sería una tragedia. O sea, porque tendríamos que evaluar también la importancia que Barragán tiene como un desarrollador. Lo único fue que cuando vio parado dentro de su terreno, vio todo el Pedregal, dijo: ahora. Y fue con sus amigos que tenían dinero. Fue además, era un visionario muy grande, porque él, al venir a la Ciudad de México, después de tener su experiencia en Jalisco, pues tiene en una primera etapa una angustia económica, porque era un hombre que venía de una familia muy acomodada, de cierta aristocracia jalisciense, y al llegar a la Ciudad de México y ver un poco la competitividad que había, dice: ah, caray, ¿cómo nos posicionamos, no? Entonces también hay que decir, era un hombre de negocios. Y elegante como nada, ¿no? Elegante en el sentido, eventualmente, de la vestimenta, pero elegante en su modo de ser, ¿no? En el modo de tratar a otras gentes, ¿no? Como decía mi abuelo, que era íntimo amigo de él, pobre o rico, siempre vivió como un príncipe. O sea, y voy a acotarlo de príncipe. No por riqueza, no por ostentación, sino por calidad de vida. Todo a su alrededor era bello, todo a su alrededor era refinado, era justo. Se tomaba el tequila con panela, como en Guadalajara a la hora de la botana. Se comía maravillosamente. Todo era un hombre integrado, irradiándose alrededor belleza. Entonces, regresando a la pregunta, que ¿cuál era? No, que si pasó problemas económicos. Sí, claro que pasó problemas económicos. Perdió su hacienda. La hacienda de sus padres la perdió. Se tuvo que ir a México a ganar dinero. Detalles que tenía conmigo. Una vez me decidí irme a estudiar a Europa, y él, sin mediar ninguna cosa, me dijo: aquí tienes. Me dio un sobre con una cantidad de lana para cuando llegues allá que no te vaya a faltar nada, ¿no? Yo decía: pero Luis, si yo ya con lo que he aprendido contigo, con eso es más que suficiente. No más faltaban. Inspiradas en las toscanas torres de San Gimignano, las torres de satélite son un proyecto arquitectónico y urbanístico creado en 1957 por Luis Barragán y el artista de origen alemán Matthias Geritz.
Anunciaban el derroche de modernidad que tendrían los suburbios al norte de la Ciudad de México, especialmente Lomas Verdes y Las Arboledas, fraccionamientos caros a los planes de Barragán. Es un homenaje a la amistad de sus autores originales, de sus creadores, Luis Barragán y Matías Geritz. Cuando se disgustan Barragán con Matías Geritz, que sí se disgustaron por la autoridad de las torres, y que Ignacio Díaz Morales le obliga, los sienta a los dos y le dicen, a ver, se me sientan los dos que son mis amigos, y aquí firman los dos que las torres satélite es una coautoría de ambos, y ya se está diciendo uno del otro, ¿no? ¿Sí me explicó? El que más armó escándalo fue el propio Matías, porque Matías también tenía coraje de que Barragán tenía más reconocimiento. Lo trabajaron juntos y yo estoy segura que trabajaron juntos. Después apareció en varias publicaciones en el extranjero la obra como solo de Matías Geritz. Si fue a propósito o si fue porque Matías mandó la información y solo le dieron el crédito a él, no lo sé. A Barragán le molestó. Entonces, cuando Barragán hizo su exposición en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, no le dio crédito a Matías. Entonces, finalmente, al final de su vida, los dos firmaron una carta con un querido amigo de los dos, que fue Ignacio Díaz Morales, diciendo, la obra es de los dos. Son muy fotogénicas, pero en ciertas condiciones climáticas es un verdadero reto poder interpretarlas. Cuando tenemos el sol en el cenit, que es alrededor de las 12 del día, para empezar, las sombras que proyectan los prismas no son tan pronunciadas, a diferencia de lo que podría ser el amanecer del sol o el atardecer. Entonces, en un solo día puede haber todo ese juego de proyecciones en cuanto a sombras, en cuanto a degradados, en cuanto a la intensidad de los colores. Hacia los últimos 3 meses del año hay una intensidad mucho más particular que a diferencia de, por ejemplo, mitad del año, julio, agosto. Él tenía un talento especial para estudiar, para ver, para acercarse a una serie muy disímbola de influencias y finalmente haberlas hecho todas congruentes en una expresión que es la de sus últimas 5 o 6 casas y la capilla. En cuanto a arquitectura, más algunas obras maestras de urbanismo como Jardines del Pedregal en particular. La manera más fácil de entender a Barragán y de una forma muy corta es siempre pensar en 3 conceptos fundamentales en su carrera, que es el conocimiento vernáculo o la tradición, la filosofía y arquitectura conventual, sobre todo franciscana, y las influencias contemporáneas del arquitecto, ya sea Bauhaus, Dest, el neoplasticismo holandés. Jalisco y la profunda inspiración. Luis Barragán tuvo una relación intensa toda su vida con Guadalajara, desde el nacimiento hasta la muerte. Luis Barragán jamás olvidó que era un tapatío. Aquí en Guadalajara la obra maestra sin duda es la casa de don Efraín González Luna, también conocida ahora como Iteso Clavijero, y que es una absoluta obra maestra. Pero también hay pequeñas obras, como la casa de Clemente Orozco, como la casa de los Robles León. Bueno, el Parque de la Revolución fue el remate de la primera trayectoria en Guadalajara, porque después volvió varias veces, de Luis Barragán. Fue
su primer espacio público y fue una obra capital para entender cómo se hacen los espacios verdes en las ciudades. Yo siempre he dicho que Barragán fue un Rulfo de la arquitectura, ¿no? Y que Rulfo fue un literato, ¿no? O sea, y viceversa, ¿no? O sea, que hay un complemento, los dos es sorprendente, ¿no? Uno lee a Rulfo y en pocas palabras todo el universo que se genera ahí, ese mundo fantástico, esa ficción, como él decía. Barragán también nos arma, con muy pocos elementos, con realmente lo mínimo, una gran sensación. Y eso es lo que poco se analiza. Hay que irse más allá de lo material. Creo que una de sus principales influencias en la vida fue Marcel Proust. Como artista, como escritor, como rememorador, como estilista, como analista de las pasiones humanas. Diario me mencionaba Marcel Proust y Marcel Proust. Comencé y me compré los 2 libros, había una colección de toda la obra de Proust, en 2 libros, de cantos de obra, parecía Biblia. Yo iba con el libro proustiano y todo el mundo pensaba que yo regresaba de misa, ¿sabes? Porque parece un misal, ¿no? Con Juan Rulfo hay una similitud muy interesante porque los dos, por decirlo así, son del sur de Jalisco. Uno de la Sierra de Tapalpa, Rulfo, de Sayule, de San Gabriel, y otro de la Sierra del Tigre, de Corrales y de Mazamitla. Eso hace que haya una especie de humus fundamental que a los dos los nutrió y que encontraron en la veta popular una de sus principales inspiraciones y también en la elegancia personal. El brillante Pritzker. Cuando salió le podemos llamar escándalo, no sé qué será, nosotros tuvimos contacto con Federica Zanco y le preguntamos, Federica, ¿vas a regresar al archivo? No, me dice, de ninguna manera. Esto ya nos platicó que esta señora había ido allá a la fundación, a Suiza o Basilea, con el propósito de que le abriera los archivos y ella disponer, no sé de qué, dice, pero ella quería que yo le abriera los archivos. Entonces, Federica de ninguna manera, pues no se los abrió. Entonces, Jill se puso muy furiosa, se regresa ella y por medio de la familia en Guadalajara, se empezó a entrevistar con ellos y a platicarles y la idea que traía y que necesitaba pues los 530 gramos de cenizas, fundirlos y hacer un brillante para regresárselo a la señora Federica. Pero pues no era esa la idea. Fue un escandalito, ya se apagó y ya, pues ya sucedió, ya el brillante ya no sabemos dónde para. Su cuerpo dejarán, no su cuidado. Serán ceniza, mas tendrán sentido. Polvo serán, mas polvo enamorado. La Universidad Nacional Autónoma de México, fiel a su vocación crítica, no fue ajena a esta polémica que tuvo un gran impacto en nuestra comunidad cultural durante el verano del 2017. First, I was just simply seduced by his work. I went to visit his house and I was led on a tour, which is also a storytelling process, of course. Someone leading you through the house and telling you about Barragán and his life and the way he designed the house. So I became quite interested just in Barragán and what he made and his life. And then when I found out about the legacy and, as I said, the controversies around the legacy, that part of it was in Switzerland and part of it was in Mexico City, and there was limited access on the one in Switzerland.
Hay que decir que Vitra, que es la dueña de este archivo, la empresa esta fantástica de muebles contemporáneos, ha hecho una gran labor de preservación, de clasificación y de todo lo demás, ¿no? Entonces, ahí hay que despejar eso, es algo perfectamente legal. Es una acción artística y creo que para toda la gente que respetamos el arte contemporáneo y que inclusive gustamos de él, es una obra de arte que nosotros vimos pasar. La fundación está desde el principio perfectamente deslindada de ese proyecto. Fue un proyecto exclusivamente de Gilles Magid. Pienso que fue una transgresión en muchos sentidos. El arte siempre es transgresor. Me parece una estupidez de esta mujer el haber hecho eso y en un principio criticamos mucho a la sociedad, a la asociación por no ponernos, pero son de las cosas que pasan un día y no te das cuenta hasta que la cosa llega a tener implicaciones mayores, ¿no? ¿Qué produce esta exhibición para el legado de Barragán? Es algo que va a tomar tiempo. La pregunta de qué deja la UNAM esta exhibición involucra una decisión de un lugar como la UNAM, que característicamente es un lugar de muchísimas opiniones. La exposición de Gilles Magid, como muchas otras, pero principalmente esta, afortunadamente no tiene nada que ver con Barragán, ¿no? Para la restauración del Parque de la Revolución encontré en el archivo municipal los planos originales y con esos planos hicimos toda la restauración. Es necesario contar con un acervo completo de planos originales de todas las obras de Luis Barragán. Desgraciadamente se fueron a Suiza y la fundación o el negocio que se llama Vitra, que es propietaria de los planos de Luis Barragán, no los presta. Nosotros se los pedimos para el Parque de la Revolución, el alcalde directamente se los pidió y fue denegado de una manera muy poco cortés. Yo conozco a Federica Zanco, la directora de la sociedad esta, y sí creo que están en buenas manos, ¿no? Ella es muy puntillosa, muy Los de Guadalajara no la quieren mucho porque se llevó todo el archivo de Luis a Suiza. Ella tiene sus planos, los pagó una lana por ellos y sería cosa de que o le hicieron mal la invitación para que soltara los planos y como ya dijo no, mis planos no salen para allá porque son copias únicas, no es una fotostática. Creo que puso en evidencia precisamente este tema de cómo se va por las corporaciones capitalistas concentrando el poder, concentrando la información. Ahora, en cuanto, y en lo particular con el archivo de Luis Barragán, para tomar el punto. México, en su momento, no hubo institución que se interesara por el archivo, y esto hay que decirlo. A los mexicanos ha pasado mucho eso. Yo hablo en cuanto a mi experiencia personal, no puedo hablar de otra cosa. Yo ese archivo lo conozco, yo fui a Basilea, ¿no? Porque yo fui director de la Facultad de Arquitectura, y yo pedí conocer ese archivo y tuve acceso. Me lo mostraron, yo vi cómo estaba todo catalogado. Es más, participé en un coloquio en Milán sobre el propio archivo, vi el archivo, yo lo vi, y después lo conocí, o sea, pude tocar los planos con guantes, los tienen muy bien clasificados, uno puede ver. Creo que
hay un primer consenso, y es que se celebra la conversación que la propia universidad ha ofrecido, y eso explica, justifica cuál es el papel de los museos universitarios y cuál es el papel de las áreas de difusión cultural. Todo esto es, para ponerlo de una manera gráfica, los distintos recintos que tenemos que atravesar para eventualmente hoy en la tarde entrar a la exposición. Ha habido una arquitectura del ruido, vamos a llamarla así, que ha generado una enorme ciudadela. Y poco a poco, dentro de este proceso, hoy en la tarde finalmente la gente va a poder entrar a encontrarse si efectivamente existe el Minotauro. Lo demás son ocurrencias. No, son ocurrencias intrascendentes. Yo creo que se les dio demasiada importancia, no hay que darle importancia. El legado que dejó Barragán al lado de estas cursilerías de que se han discutido, es una cursilería. El legado fue el creador, uno de los creadores de la identidad, de una identidad de México del siglo XX. Eso entiéndalo, eso tiene otra dimensión. Y puede que este tema sobre los archivos y estas cosas, pues es algo que irá pasando. La UNAM creo que se portó muy bien, Volpi, el rector y Cuauhtémoc Medina se portaron muy bien porque creo que su respuesta a las presiones para cancelar la exposición fue muy buena. O sea, que ellos tienen un comité que en temas artísticos como en muchos otros hay que respetar a los creadores. Todas las ventanas dan al cielo. No lo hacíamos, pero empezó la gente, sobre todo los japoneses, con piedras tocaban la puerta, porque querían entrar, y pues a veces sí y a veces no, y siempre, entonces fue cuando ya nos dijo Catalina Corcuera, ¿sabes qué? Tienen que abrir porque no los van a dejar vivir, porque esto es mundial, de todas partes del mundo van a venir a ver. Tarahuando, Saramago, Toyohito, Zaha Hadid en especial. A Martín, mi hijo, le impresionaba porque decía que era muy fuerte su personalidad. Y le digo, no, tú la vas a recibir para, si le tienes miedo, pues para que le pierdas el miedo. Entonces llegó Zaha y se le fue encima besándolo muy a la europea. Y al ratito, papá, los quiere saludar Zaha Hadid. Y ya se le quitó el miedo pero pierde miedos. Sí, bueno, porque ella es iraní, pero sí, y de un carácter muy fuerte. Sí. No sabes. Y nomás de verla, sí te imponía. Cuando entra ya con Martín, le abre la puerta del que llega aquí al fondo de la alberca, abre la puerta, no, dice Martín, vuelvo a cerrar porque yo conozco esta casa piedrita por piedrita, pero el estar aquí parada es otra cosa. Estoy muy emocionada, sus pelos, era media peludita, se le pararon los pelos. Silencio, luz y soledad. Inclusive dice que la gente que le tema o le rehuya a la soledad no pueden vivir su arquitectura. El gran hechizo de muy poquititos arquitectos. Genera un ambiente, que es lo más difícil que hay en la arquitectura. Claro, crear atmósferas es dificilísimo. ¿No? Que crear una atmósfera, cuántas capillas hemos entrado y cuántos lugares y que no tienen esa, tú puedes decir, es muy aparatosa, es muy llamativa la estructura, es un alarde de ingeniería estructural, ¿no? O qué materiales utilizaron, y no te dice nada. ¿Y cómo con tan poco te puede dar eso? Las capillas de las capuchinas es uno de los templos o parroquias o capillas más poéticas y sublimes que puedan existir. Creo que el valor de Barragán es haber ofrecido en 1950, a mediados de siglo, un nuevo camino para la arquitectura mexicana. Hacernos entender
que la belleza es uno de los valores máximos sobre esta tierra, que la belleza es una manera de redención, que es una manera de justicia social, que es una manera de bondad, de transmitir a los demás la solidaridad del espacio, de la belleza, de la armonía, de la intimidad, de la magia, del misterio. Todo lo que decía él. A pesar de que su obra es relativamente pequeña, ha despertado el interés de muchísima gente. No necesitas ser arquitecto para entender de eso. Y ese es justo el mensaje, como regresar a esos niveles básicos de humanidad, entendernos como tal, y ahora sí, volver a replantear hacia dónde va la arquitectura. Estoy muy contento aquí de trabajar porque aparte de ser un lugar muy bonito, hay una tranquilidad aquí, una paz muy bonita que dejó Barragán y un espíritu aquí que se vive una experiencia, sobre todo con los colores, la geometría precisa de Luis Barragán. Como el gran caballero que fue, que siempre fue.